Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy quiero ir a Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y escrito está. Aquí vemos que Dios no puede ser burlado. Cuando sembramos al Espíritu, cuando sembramos, atesoramos, guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, vemos que cosechamos su voluntad. Su palabra es manifestada en nuestras vidas. Cuando sembramos al Espíritu, cosechamos. En el nombre de Jesús. Quiero ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y miren lo que nos dice aquí en Romanos 8. Verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y sabemos que el pecado mata. Y eso es algo que lo hemos compartido. La paga del pecado es muerte. Y por eso el Padre envió a Jesús. Y Jesús murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para pagar esa deuda. Para que no seamos enseñoreados por el pecado. No tienes que vivir esclavizado al pecado. El Señor dio su vida, derramó su sangre para librarnos del pecado. Puedes vivir una vida libre del pecado. Aleluya. El pecado mata. Y Jesús murió para que no tengas que ser esclavo del pecado. Escrito está. Porque la ley del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, aquí está, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. En la carne, en el cuerpo de Jesús, ya Jesús pagó el precio. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vemos algo muy importante aquí, entender que Jesús pagó el precio. Ya Jesús, el Padre envió a Jesús, ya Él lo hizo una vez para siempre, para que tú seas libre, ninguna condenación. Hay personas que están pidiendo disculpas constantemente porque están siendo acusados en sus conciencias, ¿verdad? Pero sabes que cuando tú entiendes, Jesús pagó el precio. Mis pecados han sido perdonados y no soy gobernado por el pecado, sino que ahora soy guiada por el Espíritu Santo. Y mire lo que nos dice el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos que nos dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos la importancia de vivir por fe, movernos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces entendemos la importancia de guardar la palabra, de honrar la palabra, de darle valor, ¿verdad? Preeminencia a la palabra del Señor. Y sabemos que la palabra es Jesús. Jesús es el verbo, Él es la palabra.
Y entonces tomamos y le damos el primer lugar a la palabra de Dios. Y me perdonan, pero me rasco por aquí. Aleluya. Mira lo que sigue diciendo. Estamos en el verso 7, ¿verdad? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí lo vemos bien claro. Si vivimos según la carne, vemos que es muerte, pero cuando nos rendimos y somos guiados por el Espíritu Santo, vemos que hacemos morir las obras de la carne. Ahí crucificas toda desobediencia, todo orgullo, toda ofensa. Lo llevas ahí, ¿sabes? No lo tomas, sino que se lo entregas al Señor. Mira lo que nos sigue diciendo, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, el cuerpo glorioso. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, perseverancia, lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aleluya. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó,
a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros? Jesús. Jesús. Jesucristo hombre. Cuerpo glorificado. Jesucristo hombre, que fue tentado en todo y no pecó. El que murió en nuestro lugar, el que pagó nuestra deuda. Aleluya. Él está intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira esto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y eso es algo tan hermoso, precioso, saber, somos amados, somos hijos, somos amados por Dios. Y por eso es importante conocer la verdad. La verdad nos hace libre. Dice que por falta de conocimiento perece el pueblo. Es nuestra tarea conocer, anhelar, conocer. Yo quiero conocer más, Señor, conocer. Amén. Entonces cuando conocemos, vemos que el Señor abre nuestro entendimiento. Él abre nuestro entendimiento. En inglés, understanding. O sea, que tú lo puedas entender. Cuando tú entiendes algo, vemos entonces la sabiduría. Comienzas a aplicarlo en tu diario vivir. Lo pones por obra. Viene a ser tu estilo de vida. Comienzas a practicarlo, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Conocer, entender, y vemos entonces sabiduría, lo ponemos por obra. Viene a ser un estilo de vida para ti. Y vemos que la verdad nunca cambia, la verdad es la verdad. Y cuando conocemos la verdad que es Jesús, es la que nos hace libre, es Él el que nos hace libre. Y vemos que la palabra nos revela, cuando decimos el Nuevo Testamento, que es la última voluntad. El Nuevo Testamento vemos que el testador es Jesús y Él murió. Ya Él lo hizo, no lo vuelve a hacer, ya Él lo hizo. Y vemos que en el testamento, ¿verdad? En esta palabra preciosa, hermosa, conocemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y vemos que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y es perfecta para con cada uno de nosotros. No podemos atribuirle a Dios las cosas negativas, porque sabemos que hay un adversario, hay un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir, mas tenemos un Señor que vino y dio su vida para darnos vida y vida en abundancia. Entonces es nuestra tarea conocer la verdad y tomar esa verdad, conocer, tener el entendimiento, ¿verdad? Y practicar la palabra de Dios. Eso es nuestra, ¿verdad? Esa es nuestra tarea, si lo digo de esa manera, ¿verdad? Esa debe ser nuestra búsqueda de todos los días en el nombre de Jesús. Ahora, vemos que está nuestra voluntad, está el plan o la voluntad, el plan del maligno y está la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué hacemos? Resistimos el plan del maligno que vino a robar, matar y destruir. Y entonces nuestra voluntad, ¿qué hacemos? La sujetamos o nos sometemos a la voluntad. Yo quiero lo que tú quieres.
Yo quiero tu voluntad, Padre, como es en el cielo, aquí en la tierra. Yo quiero tu voluntad. Entonces tener el discernimiento para conocer. Cuando algo es bueno, saber esto proviene esto es de Dios. Pero si es algo negativo, saber esto no es de Dios. No erréis. Comenzamos el cafecito de hoy con Gálatas 6. No seas engañado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Si siembra la carne, de la carne va a cegar o va a cosechar corrupción. Si siembra el espíritu, del espíritu va a cosechar ¿qué? Vida y paz. Escrito está. No podemos. O sea, Dios no hace excepción de persona. Escrito está. Vemos tener el discernimiento para conocer, saber, esto no es de Dios, lo resistimos en el nombre de Jesús. La confusión no es de Dios. Si algo te trae confusión, tienes que saber, esto no es de Dios. Si es confusión, no es de Dios. Si es división, confusión, pleitos, no es de Dios. La confusión no es de Dios. La palabra nos revela en Santiago que hay una sabiduría que es terrenal y hay una sabiduría que es de lo alto. La terrenal es animal, dice que es diabólica y es terrenal. Animal, terrenal y diabólica. Pero entonces está la sabiduría que desciende de lo alto, que la recibimos como por el Espíritu Santo, el conocer y el entender lo que escrito está y lo ponemos por obra. Vemos que es pacífica, amable, llena de buenos frutos. Lo puedes ver en Santiago capítulo 3, nos dice claramente las dos sabidurías que existen. Vemos la confusión no es de Dios. Cuando una persona muere no podemos decir, ay, Dios se la llevó. No, o Dios se lo llevó. No, no podemos decir eso. Ahora, si es una buena vejez y es algo así y ya vivió y corrió la carrera, sabemos que el estar ausente de este cuerpo, estar ante la presencia del Señor, gloria a Dios. Hay celebración, no hay tristeza, porque todos en un momento dado nos vamos a ir. Nuestro espíritu y nuestra alma vamos a vivir eternamente, ya sea con Dios, si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y si lo rechazaste, pues entonces es perdición, vas a estar en muerte, en la segunda muerte. Eternidad ¿verdad? En tormento. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. No podemos, no hay más nada. O sea, no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Siembra el espíritu, vida y paz. Siembra la carne, corrupción. Escrito está, no hay más nada. Entonces vemos que la palabra es la voluntad de Dios y la palabra nos revela la verdad y la verdad nos hace libre. Vemos que el Espíritu y la palabra siempre concuerdan, primera de Juan capítulo 5. Cuando Dios te habla algo en tu corazón, vas a ver que lo vas a encontrar, escrito está, aquí está. ¿Por qué? Porque Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y los tres concuerdan. En el nombre de Jesús. Y cuando recibimos todo esto, vemos que es difícil ser engañado. Es difícil ser engañado. Aleluya. Porque entendemos que todo lo bueno es de Dios. Todo lo bueno es de Dios. Y cuando es algo negativo, lo resistimos. Decimos, no, esta no es la voluntad de Dios. Porque yo conozco a mi Padre. Cuando tú conoces a alguien, vamos a decir en el matrimonio, cuando se conocen, el matrimonio se conoce y dicen, tal persona dijo esto, y tú conoces tu cónyuge, tú dices, eso no suena, no, eso no suena, yo lo conozco, yo sé que no. Y cuando va y confronta o no confronta, sino que consulta y dice, mira, ¿es esto cierto? Y dice, no, yo sabía porque yo te conozco. Pues así mismo, Dios quiere que tú le conozcas a Él, que tú sepas esto es de Dios, esto no es de Dios. Esta es la voluntad de Dios, esta no es la voluntad de Dios. Y entonces tengas ese conocimiento, tengas ese entendimiento. Y entonces, ¿sabes, papá? Esto es tuyo porque yo sé que este eres tú. Porque es bueno, es agradable, es perfecto. Esto es tuyo. Y esto no es tuyo. Esto yo sé que no proviene de ti. Tener ese conocimiento porque lo conoces. El Señor quiere que tú le conozcas y vemos que esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión de conocerlo aquí, de tomar el tiempo de conocer al Señor, aleluya. Y eso es algo, el alma va siendo renovada por la palabra del Señor. No es lo que tú piensas, porque realmente los pensamientos tienen que ser renovados. No se recibe
por pensar, se recibe por creer, ¿verdad que sí? Entonces, vemos, las personas piensan, pues déjame pensar esto nada más. Pero en realidad, si quieres recibir algo de parte de Dios, tienes que creerlo. Entonces los pensamientos tienen que ser renovados. Los pensamientos tienen que ser renovados por la palabra de Dios. Y entonces pensar correctamente, lo que quiero decirte. Piensa correctamente. ¿Y cómo vamos a pensar? De acuerdo a la palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Guardar la palabra en nuestro corazón. Honrar la palabra. Dale valor a la palabra. Y atesorarla en tu corazón. Atesorar la verdad en tu corazón. La palabra de Dios por encima de todo. No importando. Yo me acuerdo muchos años atrás, el pastor tuvo un accidente en Puerto Rico y alguien me preguntó, ¿esa era la voluntad de Dios que él tuviera el accidente? Y rápido en mi corazón, de mi boca salió, no era la voluntad de Dios que él tuviera el accidente, pero sí era la voluntad de Dios que él saliera totalmente bien, que no le pasara, no se rompió ni un solo hueso. Era la voluntad de Dios que él saliera totalmente sano de esa situación. Y wow, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque conocemos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, gracias, Padre, porque tu sangre nos cubre. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias, tu palabra es nuestro escudo. Señor, nos deleitamos en tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra es dulce. Señor, gracias. ¿En qué? Voy a leerlo, Salmo 119. Es un salmo hermoso que exhorta a Jesús, que exalta a Jesús. El salmo que exalta a Jesús, Salmo 119. ¿Cómo es eso? Sí, porque Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Mire lo que nos dice Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto... Quiero leer, sí, está aquí. Cuando dice esto, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpias tú tu camino, el joven su camino? Con guardar la palabra. Y así, ¿cómo quieres limpiar tu camino? Guarda la palabra del Señor en tu corazón. Guarda la palabra del Señor en tu corazón. Tus pensamientos, ¿verdad? Si hay un pensamiento que se quiere levantar en contra del conocimiento de Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo traemos cautivo a la obediencia a Cristo. Vemos la importancia de conocer, de entender, y vemos que cuando conocemos y entendemos, entonces entra la sabiduría, porque entonces lo ponemos por obra, lo practicamos la verdad. Y escrito está, te lo dice bien claro en la epístola según Juan, practicar la verdad. Hay personas que practican el pecado, son unos expertos practicando el pecado. Pero sabes que el pecado mata. No sea un experto practicando el pecado, porque el pecado mata. Comienza a practicar la verdad. Practica la verdad. La verdad te hace libre. Practica la verdad porque la verdad te hace libre. Aleluya. Practica la verdad porque la verdad te hace libre. La verdad es la palabra. Jesús es la palabra. Gloria a Dios. Conocer, entender. Y vemos entonces la sabiduría, ¿verdad? Lo ponemos por obra, lo practicamos. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Este mes de marzo, mes de nuevos comienzos y de esperanza viva. Mes de esperanza viva. Enero, el Señor nos lleva de la mano, ¿verdad? Nos habló de que Él nos lleva de la mano. Febrero, revelación del amor, que somos amados por Dios. Dios es por nosotros. Él ya pagó el precio. Somos amados. Y el mes de marzo, vemos que es el mes de nuevos comienzos y también de esperanza viva. Esperanza viva tenemos en el Señor. Aleluya. Bueno, este es el cafecito de las 3. Les amo en gran manera. Sábado estamos en la radio por la 90.1 FM. Si vives aquí en la ciudad de Rochester, a las 3 de la tarde estamos por la 90.1. Si vives fuera de Rochester, te puedes conectar Jazz, JAZZ901.org. A las 3 de la tarde en vivo, 1 hora, estamos
compartiendo la palabra del Señor. Les amamos en gran manera. Jesucristo es el Señor. Bendecidos.